Buenas tardes, mi nombre es Alexis Hernández Vigueras, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad de Insurgentes. Hoy vengo a hablar sobre la audiencia inicial y sus segmentos. Bueno, de primera mano tenemos que saber que la audiencia inicial está dentro de el procedimiento penal acusatorio, el cual, como bien sabemos, tiene tres etapas. La primera es la de investigación, la segunda es la intermedia y la tercera es la de juicio. Estas etapas también se dividen en distintas fases. Por ejemplo, en la de investigación se divide en dos fases. La de investigación inicial e investigación complementaria. La de la intermedia se divide igual en dos fases. En una fase escrita y en una fase oral. Y la de juicio se divide en tres. Hay veces que se divide en cuatro, pero regularmente es en tres. En los alegatos de apertura, en el desfile perdón, del elenco probatorio y en los alegatos de que conclusivos, perdón. Bueno, esta vez nos centraremos en hablar en la etapa de investigación, en su audiencia, ¿vale? Este procedimiento, me faltó decir, que en cada etapa se divide, bueno, sí, tiene por resaltar una audiencia con un nombre. En esta ocasión, pues hablaremos sobre la audiencia inicial, que se desarrolla en la etapa de investigación, la primera etapa. Perdón, la audiencia inicial cuenta con 8 segmentos, los cuales son los derechos constitucionales y legales que se le brindan o se le mencionan al imputado, la asignación de un defensor del imputado, el control de la legalidad de detención, la oportunidad de formulación de imputación, la oportunidad de declarar del imputado, la solicitud de vinculación a proceso, la solicitud de enunciación de medidas cautelares y la determinación de de plazo de cierre de investigación complementaria. Ok, ante esto voy a explicar cada uno de estos segmentos, con un ejemplo de un delito, el cual va a ser de lesiones. Bueno, de primera mano, tengo que decir que en cada audiencia se lleva un segmento extra que es de cajón en todas, que es la individualización de las partes. Se identificará al Ministerio Público, al asesor jurídico, a la víctima ofendido. Al igual, se, se identificará a la defensa y a la a la parte imputada. Para después pasar con la victoria de derechos constitucionales y legales si es que el imputado no los conociera. Estos se encuentran en el artículo 20 constitucional apartado B y en los artículos 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin imputado. Si hubiera alguna detención, se tienen que mencionar los artículos, sí, el artículo 152 que habla sobre los derechos del detenido, si es que no se hubieran incumplido en la detención, claro. También, bueno, que estos derechos también se hablarán en otro segmento. También en dichos segmentos se asignará al defensor, en donde, pues sí, tendrá que cumplir con los requisitos que habla el artículo 115 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Al igual, tendrá que cumplir con las obligaciones que habla el artículo 117 de dicho ordenamiento. También, eh, pasando al siguiente segmento, pasando al control de la legalidad de detención, que es el siguiente segmento, se tendrá que calificar la detención del imputado si es que se hubiese cometido alguna detención. Si no se hubiese cometido, se saltará al siguiente segmento. Pero, este,
En este control de la legalidad de detención, el Ministerio Público tendrá que justificar las razones de por qué detuvo al imputado, eh, teniendo en cuenta si fue por flagrancia o por caso urgente. Siendo por flagrancia, se tiene que apegar a lo dispuesto en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, el Código 16 constitucional, el artículo 16 constitucional, en su párrafo quinto y séptimo, eh, apegándose en el 146 en los tres supuestos en los cuales marca dicho artículo. También, pues en el caso urgente, pues tiene que apegarse a lo dispuesto en el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales y lo dispuesto en el artículo 16 constitucional en sus párrafos 6 y 7. Una vez sabiendo esto, el Ministerio Público lo que tiene que hacer es, pues sí, dependiendo de lo dispuesto en la detención, tiene que acreditar pues, esas razones de por qué lo detuvo esa persona, por qué procedió a hacerlo. Pasando a mencionar esas razones contenidas en la carpeta de investigación, en donde pues sí, se le va a justificar al Ministerio Público de por qué detuvo al imputado, para que la defensa pueda determinar que tanto en el informe policial homologado como en el Registro Nacional de Detenciones como en el acuerdo de detención y de retención eh, cumpla con estar en sí, que cumpla con ese modo, tiempo y lugar y que no se contradigan y literal se haya motivos suficientes para esa detención. Dispuesto a esto es que al momento de dictar este hecho de detención, por así decirlo, este nombramiento de las razones de por qué se detuvo, tiene el Ministerio Público de clasificar el delito, su modificativa y su, sí, cómo se sanciona, en qué artículo se sanciona y por cuál se agrava, básicamente. En este caso mencionaré un delito, que es el de lesiones. La audiencia inicial iniciará con el debate de calificar de legal o de ilegal la detención, de cómo se tiene que conducir el Ministerio Público ante el juez de control para determinar o justificar dicha acción. Vale. En términos de lo establecido por los artículos 16, párrafo quinto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al igual que en el artículo 146 en su fracción segunda inciso B y 147 párrafo segundo y tercero y 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito ante usted califique de legal la detención decretada por esta representación social en contra de Santos García Reyes por su probable intervención en el hecho delictuoso tipificado por nuestra legislación penal como lesiones con modificativa agravante de haberse cometido contra su cónyuge, cometido en agravio de María Pérez Guzmán, ilícito previsto por el artículo 236 y sancionado por el artículo 237, fracción tercera, agravado por el 238, fracción séptima, en relación con los artículos sexto, séptimo, primera hipótesis, octavo, fracciones primera y tercera, y artículo 11, fracción primera, inciso C, del Código Penal del Estado de México en esta ocasión.
En relación con los hechos de la detención, se realizó la flagrancia en términos de lo establecido en la fracción segunda en el inciso B del artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, cuando la persona sea señalada por la víctima u ofendido o algún testigo presencial de los hechos o quien hubiese intervenido en ella, en la comisión del delito y cuando tengan su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con información o indicios que hayan de presumir fundándose que intervino en el mismo, por lo que me permito hacer de su conocimiento que Santos García Reyes fue detenido en flagrancia con base en los siguientes hechos. En esto se relatará el hecho de la detención. Que el día 2 de junio de 2023, Pablo Emilio Flores García y Raimundo García Bardeles, ambos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipio de Chalco, Estado de México, se encontraban a bordo de la unidad CH-208, aproximadamente a las 13 horas con 15 minutos, en la calle 5 de febrero, esquina con calle María Félix, en la colonia La Bomba del municipio de Chalco, Estado de México, a fin de que realizaban el patrullaje en la colonia de La Bomba perdón, en la colonia La Bomba, municipio de Chalco, Estado de México, ya que en dicho lugar durante un par de semanas se habían presentado múltiples llamadas reportando individuos vendiendo sustancias ilícitas. Mientras circulaban en la antes mencionada dirección, deciden hacer una parada en una tienda que se encuentra frente al ISSSTE de Chalco, ubicado en calle 5 de febrero, esquina con calle María Félix, en Colonia La Bomba, en el municipio de Chalco, Estado de México. Posteriormente, siendo las 13 horas con 25 minutos, un sujeto masculino quien dijo ser Eduardo Mendoza Cárdenas, el cual corría sobre la calle María Félix, gritando por ayuda, para que al instante se dirigiera con los elementos de seguridad pública y les contara que su amiga estaba siendo golpeada por su esposo. Ante esto, acompañan a los oficiales quienes se trasladaban al lugar de los hechos ubicado en la calle Jiménez Cantú, esquina con calle María Félix, en la colonia La Bomba, en el municipio de Chalco, Estado de México, llegando a las 13 horas con 30 minutos al lugar de los hechos y percatándose que había un sujeto masculino quien dijo ser Santos García Reyes y quien el testigo Eduardo Mendoza Cárdenas dijo que él fue quien agredió a la hoy víctima María Pérez Guzmán para que en ese momento haga el señalamiento. Ante esto, se retiró corriendo del lugar sobre la calle Jiménez Cantú con dirección hacia Carlos Salinas de Gortari, iniciando persecución para que al llegar a la esquina fuera detenido por los oficiales Raimundo García Bardeles y Pablo Emilio Flores García, para que posteriormente pudieran revisarlo. Al hacerlo, se percatan que quien dijo llamarse Santos García Reyes tenía en ambas muñecas y brazos gotas de sangre. También se encontraron, al igual que se presentan las llaves de la motocicleta marca itálica tipo RC 200 color negro año 2022 con número de motor LC 163 FML 6E 181 300 con número de serie 3 SKE 3 25 80 100 37 62 y con placas de circulación 43 61 D4 del Estado de México, en la cual se encontraban a pocos metros de la víctima. Al igual, encontraron una cartera con identificación oficial del ciudadano Santos García Reyes, junto con un celular marca Samsung de color azul marino. Posteriormente se le leyeron sus derechos a las 13 horas con 35 minutos para que por último, sin resistencia, subiera la unidad SH-208
Posteriormente, siendo las 13 horas con 37 minutos, el oficial Pablo Emilio Flores García solicitó por medio del radio policial el apoyo médico para la víctima y también solicitó la asistencia de más unidades oficiales para asegurar el lugar de los hechos y a la víctima. Ante esto, los oficiales, en compañía del testigo Eduardo Mendoza Cárdenas y el detenido Santos García Reyes, esperaron el apoyo solicitado cuando siendo las 13 horas con 50 minutos, acuden los oficiales Gustavo Padilla Ruiz, Valeria Casas Huerta, Miranda Ramírez Toriz, Miguel Ángel Virán Mesa. También acudieron los paramédicos Pamela Dávalos Gutiérrez y Óscar Palomar Hernández, tras asegurarse que los ya mencionados estuvieran informados de la situación. A las 13 horas con 55 minutos, los oficiales de la unidad oficial CH-208, junto con el detenido y el testigo, se trasladaron a la Fiscalía General de Justicia de Chalco, Estado de México, para que siendo las 14 horas con 5 minutos del día 2 de junio del 2023, sea remitido ante el Ministerio Público y puesto a disposición. Es por ello que se debe considerarse que, de acuerdo a la mecánica de los hechos, se colmó el supuesto del artículo 146 en su fracción segunda, inciso B. Es decir, cuando la persona sea señalada por víctima o ofendido, algún testigo pericial de los hechos o quien hubiese intervenido con ella en la comisión del delito, y cuando tenga en su poder los instrumentos, objetos, productos del delito, o se cuente con la información o indicios que hagan de presumir fundadamente que intervino en el mismo. Ante ello, esto es la recabación el control de la legalidad de detención, en donde también se tiene que mencionar los horarios en donde se desarrollan los hechos. Es decir, que los hechos se suscitaron el día 2 de junio de 2023 a las 13:25 horas. La detención del imputado se realizó a las 13:35 horas del día 2 de junio de 2023. La presentación ante el Ministerio Público ocurre a las 14:05 horas del día 2 de junio de 2023. Se decretó la detención por parte del Ministerio Público a las 10 horas del día 3 de junio de 2023. El imputado fue ingresado al Centro Penitenciario de Readaptación Social en Chalco, en el municipio de Chalco, Estado de México, a disposición de su señoría a las 11:30 horas del día 4 de junio de 2023, dentro del término de las 48 horas, de acuerdo a lo establecido por los artículos 147, párrafo segundo y tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez hecho esto, para acreditar dicho hecho se tienen que mencionar los datos de prueba. Datos de prueba recabados durante la investigación, durante este plazo de 48 horas, para determinar que dicho sujeto detenido haya sido responsable o no o por haber tenido participación en el hecho delictuoso. En este caso, en este delito, se recaban los datos de prueba de las entrevistas de los dos oficiales que lo detienen. La entrevista del testigo Eduardo Mendoza Cárdenas, la entrevista de la hermana de la víctima, María Pérez Guzmán, la entrevista del testigo Osvaldo Padilla Sánchez, que se enteró de todo lo ocurrido gracias a las grabaciones de seguridad hechas por sus cámaras de seguridad ubicadas en el exterior de su domicilio. Al igual también se recaba como dato de prueba la inspección ocular realizada por la Policía de Investigación, informes de médico legista, la inspección de los objetos prescindidos, los informes de antecedentes penales, el informe del entorno en donde se suscitaron los hechos, los cuales tendrán que sostener
esa... mm, sí, tendrían que tener esa carga de prueba ante la detención para que una vez hecho esto, el... oh, perdón, el juez de control pueda determinar si la detención fue, fue realizada de acuerdo a lo dispuesto en los ordenamientos jurídicos, de acuerdo a la ley, o si la defensa demuestra lo contrario y demuestra que el hecho narrado por Ministerio Público no acredita sí, con fundamento o con algún dato o con alguna discrepancia o alguna contradicción, puede ser este motivo por el que el juez de control determine que el control de la legalidad de detención está mal hecho, vaya, y no tiene motivos o bases para que se acredite como legal, ¿vale? De otra forma, ante si se califica o no de la legalidad de detención, ya sea por flagrancia o por caso urgente, se tiene que formular imputación por parte del Ministerio Público, en donde expondrá al imputado el hecho que se le atribuye, vaya, el hecho circunstanciado por donde se relata todo, se suscita todo, vaya, de acuerdo a los datos de prueba recabados por el Ministerio Público, es decir, todos los mencionados anteriormente, para que posteriormente estos tengan que contener la calificación jurídica preliminar, es decir, el delito en que por el cual se consumó, la fecha, hora, lugar y modo en que su consumación del hecho, sí, del hecho, su forma de intervención y el nombre del acusador o los acusadores. En este caso mencionaré la formulación de imputación de acuerdo a cómo un Ministerio Público lo tiene que decir ante juez de control. Vale. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social procede a formular imputación en contra de Santos García Reyes por el delito de lesiones con modificativa agravante de haberse cometido contra su cónyuge en agravio de la víctima María Pérez Guzmán, en los términos del hecho circunstanciado siguiente. El hecho circunstanciado, perdón, es que el día 2 de junio de 2023, siendo aproximadamente las 13 horas con 20 minutos en la calle Jiménez Cantú, esquina con calle María Félix en la colonia La Bomba, en el municipio de Chalco, Estado de México, se encontraba practicando la hoy víctima María Pérez Guzmán con el ciudadano Eduardo Mendoza Cárdenas, cuando de repente el hoy detenido Santos García Reyes baja de una motocicleta de color negro marca itálica, gritándole a la víctima: ya te caché, hija de la chingada. Ya sospeché que andabas de puta con este hijo de su puta madre. Momento en el cual Santos García Reyes recoge una piedra del suelo, lanzándosela a la cabeza de la víctima, provocando una caída y posteriormente acercándose para patearla en repetidas ocasiones en diversas partes de su cuerpo y golpeándola nuevamente con la piedra en la cabeza, provocándole la pérdida de conciencia. Ante esto, el ciudadano Eduardo Mendoza Cárdenas sale corriendo con dirección a la calle Benito Juárez con el fin de pedir ayuda hasta que encuentra una unidad policial de número CH 208 sobre la calle 5 de febrero con esquina con calle María Félix en la colonia La Bomba en el municipio de Chalco, Estado de México, y se encuentran para que después se trasladen al lugar de los hechos y encuentren a la víctima tirada en el suelo y desangrándose, pero también ven al ciudadano Santos García Reyes, hoy detenido, que al instante de forma preocupada y ansiosa sale corriendo sobre la calle Jiménez Cantú con dirección a calle Carlos Salinas de Gortari. Por motivo de ello y el señalamiento del testigo Eduardo Mendoza Cárdenas, se inicia persecución, la cual termina a pocos metros
con la detención en calles Carlos Salinas de Gortari, esquina con calle Jiménez Cantú, siendo las 13 horas con 35 minutos, para que después de esperar la asistencia médica solicitada para la víctima y los elementos policiales solicitados, para que estos aseguren el lugar de los hechos, y una vez siendo las 13 horas con 55 minutos, el iniciado fuera trasladado a la fiscalía junto con el testigo, eh, junto con los oficiales perdón, Pablo Emilio Flores García, perdón, y Raimundo García Barlés, para remitirlo y ponerlo a disposición a la Fiscalía General de Justicia de Chalco, Estado de México, siendo las 14 horas del día 2 de junio de 2023, y puesto a disposición a las 14 horas con 5 minutos, a las 14 horas con 5 minutos. Siendo este hecho ilícito previsto y sancionado por los artículos 236, 237 fracción tercera y grabado por el artículo 238 fracción séptima en relación con los artículos 6, sexto y séptimo primera hipótesis, al igual que en el artículo octavo fracción primera segunda hipótesis y fracción tercera, al igual que en el artículo onceavo fracción primera inciso C del Código Penal del Estado de México, para que después, ante esta situación, en cuestión de los agravios, en cuestión de las agresiones físicas hacia la hoy víctima, pretendiendo causarle agravios en la salud a tal punto de poner en peligro la vida de la antes mencionada, y asimismo ante este hecho, el oficial Pablo Emilio Flores García, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública de Estado de México, denuncia el delito de lesiones cometido en agravio de la ciudadana María Pérez Guzmán. Una vez relatado el hecho circunstanciado, también se menciona la forma de intervención que tiene el imputado, siendo esta que el señor Santos García Reyes tiene la intervención de ser autor material funcional en términos del artículo 11 fracción primer inciso C del Código Penal del Estado de México, de acuerdo al hecho circunstanciado ya narrado. También, por lo que respecta al nombre de su acusador, el testigo Eduardo Mendoza Cárdenas, asimismo como el oficial remitente Pablo Emilio Flores García, ¿vale? Ante esto, se tiene que la formulación de imputación recae en todo esto. El hecho circunstanciado, construido con todos los datos de prueba que emanan la carpeta de investigación, y al igual que la forma de intervención y quién lo acusa, para que posteriormente se genere la oportunidad de declarar del imputado, que es el siguiente segmento, en donde después se solicitará a juez de control se pueda vincular a proceso al imputado, al ya imputado, de acuerdo a los requisitos previstos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los requisitos de que habla el artículo 316 son que pues ya se haya formulado la imputación, que ya se haya dado la oportunidad al imputado para declarar, asimismo que ya se haya contenido, pues sí, se haya mencionado los datos de prueba que van a sostener esa imputación, para que al momento de generar la vinculación a proceso soporten esa imputación, este hacia los argumentos que vaya a generar la defensa. Y también tiene que mencionar la probabilidad y el señalamiento del cual se le atribuye al imputado, para que obviamente la defensa genere sus argumentos y pueda defender a este. También se tiene que analizar que no se haya presentado alguna
exclusión de la acción penal antes de haber dictado la vinculación a proceso. Bueno, una vez cumplido con los requisitos, el Ministerio Público tendrá la oportunidad para dictar este auto de vinculación a proceso y de acuerdo a los datos de prueba mencionados tendrá que tendrá que acreditar esa vinculación a proceso, esa probable responsabilidad o esa probable intervención del o participación del imputado. Así que, dando esto, el contenido de esta vinculación al proceso tiene que ser los datos personales del imputado, obviamente, los fundamentos y motivos por los cuales se estiman los hechos, los, los requisitos que ya se hayan cumplido, el lugar y tiempo y circunstancia de los hechos de los que se imputan. Junto con la vinculación al proceso, también se tiene que enumerar, se tiene que tener en cuenta que en dicha vinculación se tiene que tener eh, en cuenta varios elementos, como lo son la conducta del imputado, o sea, cómo ocasionó dicho hecho, o cómo participó, o cómo instigó, o cómo ejecutó este dicho hecho delictuoso. También, pues, tenemos que mencionar quién es el sujeto pasivo, quién va a ser el sujeto activo en este hecho circunstanciado previamente narrado en la imputación, por lo que también tenemos que dar el resultado que se cometió al momento de generar este delito, al igual que también el bien jurídico pues protegido por la norma penal, el cual se violentó. También tendremos que meter el nexo de atribuibilidad, en donde se relacionará tanto la correspondencia de los actos del hoy imputado con el resultado material ya cometido. Al igual, tendremos que mencionar el objeto material eh, sobre el cual recae la conducta del imputado. Ante esto también tenemos que acreditar en la vinculación a proceso eh, la acreditación de la intervención del imputado de acuerdo al artículo 11 del Código Penal del Estado de México en este caso, o en el artículo de cada entidad federativa que marque sobre la intervención o participación del imputado. Vaya. Asimismo, también se tiene que eh, acreditar la conducta ya antes narrada con lo dispuesto en los ordenamientos penales, al igual que también se tiene que acreditar la participación de sin incumplir con con lo dispuesto en el artículo 15 del Código Penal del Estado de México, en donde lo excluye por ser, sí, lo excluye del delito, vaya, por las excluyentes del delito que menciona dicho artículo. Una vez mencionado todo esto, pues hay puntos en los que se tiene que recalcar o destacar esta vinculación al proceso, los cuales pues tienen que acreditar, de acuerdo a lo que yo entendí, la intervención del imputado, los daños cometidos a la víctima ofendido, los datos de prueba los cuales acreditan dicho hecho y la fundamentación y motivación para, para atribuirle esta probable intervención o participación del imputado. Vaya, este, al igual se le tiene que, se tiene que mencionar en dicha vinculación al proceso de lo dispuesto en los artículos sexto, séptimo y octavo y onceavo
del Código Penal del Estado de México, en donde determinarán si la conducta fue de forma dolosa o culposa, si el imputado conocía del delito y que generara consecuencias, o de que este, conocía las normas penales y conocía su consecuencia y aún así lo cometió. También mencionará sobre su consumación o su resultado de cómo se, se, se suscitó, cómo resultó, si fue de forma instantánea, permanente o continuada, o ya sea lo dispuesto en el artículo 11, en donde pues mencionará la participación o eh, sí, sí, mencionará la intervención de esta, ya sea de forma, sí, por parte actora o por siendo partícipe de estas y mencionando su clasificación o su puesto de cada una. Es lo que debería llevar la vinculación a proceso. Sí, muy específica, metódica y circunstanciada para que pueda acreditar dicha imputación. Seguirá el siguiente segmento, en donde se solicitará hacer mención de las medidas cautelares que el Ministerio Público y el asesor jurídico soliciten al juez de control. Ante ello se solicita la enunciación de las medidas cautelares por parte del Ministerio Público y asesor jurídico, eh, para que, dependiendo si hay detenido o no, sirva como, bueno, en el caso de que no haya detención, sirva como garantía de que el imputado no, no evada el procedimiento penal o no intente escapar del mismo. Vaya. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 153, 164, 180, 154, 155, 157 y 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por ello, esta Fiscalía solicita la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitándola así ya que el imputado presenta ser un riesgo para la víctima, el ofendido o familiares de los mismos. También para preservar y para seguir la investigación de forma correcta y eficiente, sin que el imputado pueda alterar o menoscabar las investigaciones, ya que pues, puede ser un riesgo para ello. Eh, por ello, ante este supuesto, meteré la... Se, se, se solicita la prisión preventiva oficiosa para protección de la víctima y de los testigos y familiares también que intervengan en este procedimiento penal. Vaya. Eh, ante esta enunciación de medida cautelar, el juez de control determinará si es pertinente o es eficiente esta medida cautelar, para que después, como último segmento, determine el plazo de cierre de investigación complementaria, en donde a las dos partes se determinará que ellos determinarán cuál es el plazo del cual ellas tienen que si disponen o quieren disponer para recabar más elementos o datos de prueba que puedan fundamentar y motivar su petición, para que después, al momento de pasar a la etapa intermedia, puedan formular esa acusación y llegar a presentarla de forma, sí, conforme a los lineamientos y lo dispuesto en, en el artículo 335, pero pues eso es otra situación, vaya. Eh, Sin duda, esta es la audiencia inicial, a mi opinión, es
es de los segmentos, es de las fases, aún así metiendo junto con la audiencia, determinan si el Ministerio Público realmente hizo bien su trabajo en cuanto a la investigación y en cuanto a la acusación que ellos ejercen contra el imputado, vaya. Eh, Básicamente es como un tipo filtro, por así decirlo, de parte del juez de control y por parte de los argumentos de la defensa y el asesor jurídico para determinar si los actos realizados por el Ministerio Público están de acuerdo a la ley y sin violentar los derechos tanto de la víctima y del ofendido, solamente por acusar sin fundamento, vaya. Es lo que, por la que a mi consideración, es el objetivo de esta audiencia inicial, el cual es en un periodo determinado por el juez de control y por la ley, en donde tendrán que investigar y recabar todos los elementos suficientes para eh, acusar a una persona de haber cometido algún delito. este Pues sí, tienen que hacerlo para decidir si ejercen, bueno, sí, ejecutan acción, el ejercicio de la acción penal o se abstienen de ello y deciden acusarlo. Lamentablemente, pues la mayoría de veces las fiscalías, los ministerios públicos, este, solamente eh, por acusar y por la falta de inexperiencia y ese desconocimiento de la ley, solamente acusan a personas sin sentido y sin fundamento eh, por situaciones o acciones que no ameritan eh, llegar a sí, al procedimiento en sí, porque o no son partícipes o no actuaron en dicho hecho o no tienen ninguna, sí, este, una intervención en dicho hecho. Vaya. Ante esto ha sido todo por hablar sobre la audiencia inicial y sus segmentos. Este, Muchísimas gracias por su atención y es cuanto por el momento. Muchas gracias.